Esto es Foro, soy Patricia Dalmasí, bienvenidos. Luego del anuncio de sanciones de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos, aumentan las tensiones entre ambos países. Exiliado venezolano asegura que cualquier cambio en la situación de los derechos humanos de su país será impulsado por el pueblo. En medio de una protesta, 2 agentes resultan heridos de bala frente al Departamento de Policía de Ferguson, Missouri. El Departamento de Estado rechaza las acusaciones que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo nuevamente durante un discurso en la Asamblea Nacional, donde pidió una ley que le entregaría poderes especiales para, según el mandatario, combatir la desestabilización promovida por Washington. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera instancia la ley habilitante pedida por el presidente Nicolás Maduro. Esta legislación le permitiría al mandatario dictar decretos con fuerza de ley. Se espera que el habilitante reciba aprobación final este domingo. Por eso he venido a pedir. Al respecto de las acusaciones que Maduro esgrimió para pedir la ley, un funcionario del Departamento de Estado le declaró a La Voz de América que las aserciones son infundadas. Contrario a las acusaciones del gobierno de Venezuela, no estamos de ninguna manera buscando socavar al gobierno o la economía de Venezuela. Hemos dicho esto repetidamente. En conversación con La Voz de América, Patrick Doty, el último embajador de Estados Unidos en Venezuela, también negó una intervención de Washington. Doty afirma que con estas acusaciones el gobierno de Maduro busca culpar a otros de sus fracasos en un país que, según el ex embajador, corre el riesgo de colapsar económicamente. Además, Doty dice que las sanciones castigan exclusivamente a individuos y no al país. El propósito es primordialmente de cortar el acceso de los que se han metido en debilitar la democracia, de cortar su acceso al sistema financiero de los Estados Unidos. Alberto Pimienta, para La Voz de América. Para discutir el tema están con nosotros aquí en nuestros estudios Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano. Desde Nueva York tenemos a Javier Elaje, director legal de Human Rights Foundation. Y desde Caracas tenemos a Alberto Cárdenas, analista político. Un placer tenerlos a todos ustedes, caballeros, con nosotros. Empezamos con Michael. Michael, un error de parte de Estados Unidos en momentos que ya el presidente tiene como en torno al 20% en popularidad, que es muy bajo, y una economía que no está boyante. Sí, yo creo que fue un regalo de Estados Unidos al presidente Maduro. Yo creo que puso a Estados Unidos a la defensiva y permitió que el presidente Maduro tomara la iniciativa. Él usa un lenguaje muy desafortunado, que tiene mucha resonancia en toda América Latina. Amenaza a seguridad nacional en un decreto de la Casa Blanca. No es sorpresa que generó ese tipo de reacción, y yo creo que las consecuencias no han sido hasta ahora muy positivas para Estados Unidos, y hasta la oposición en Venezuela pronunció tenía que ponerse defensiva también. Entonces, ni hablar del resto de América Latina, no ha sido el mejor momento y el más feliz momento para Estados Unidos. Javier, ¿qué nos puedes decir en cuanto a lo que está diciendo Michael? Prácticamente hay un consenso dentro de la comunidad de los analistas, expertos en Venezuela y en América Latina, sobre este mismo punto, que el momento en que se decide hacer este decreto por parte de la Casa Blanca es un momento muy crítico, que ya en realidad el gobierno venezolano estaba pasando por momentos difíciles, y que esto ahora le da la razón a Maduro para tener el enemigo de Estados Unidos. Mire, si bien desde el punto de vista político se lo puede explicar así, el tema de fondo es que Estados Unidos, así como la mayoría de las democracias latinoamericanas, lo cual Venezuela no es una democracia, es un gobierno de leyes. Entonces el Poder Ejecutivo tiene que actuar conforme a lo que le dicen las leyes. Y la Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela le establece que él, para imponer esas sanciones a estos funcionarios, para congelarle las cuentas a estos funcionarios, previamente tiene que actuar conforme a sus poderes de otra ley, una ley de los años 60 que se llama la Ley para los Poderes Económicos de Emergencia, y
tiene que declarar la emergencia nacional, número 1, y número 2, tiene que declarar que esa situación concreta significa una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos. Es lenguaje que la ley lo obliga a él a usar. Pero el Poder Ejecutivo estadounidense no usó ese lenguaje porque quiera crear resonancia, ser grandilocuente o porque esté pensando invadir Venezuela, sino porque la ley esa, bajo la cual se puede congelar cuentas a ciudadanos extranjeros, lo obliga a utilizar ese lenguaje. En otros países como en Venezuela, el presidente Chávez se va a la plaza principal y dice exprópiese, 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 como lo hemos visto hacer. Aquí para congelar cuentas se tiene que actuar de una manera legal. El problema es para Alberto desde Caracas, para las personas entender esto, y no tan solo, como decía Michael, en Venezuela, pero en toda América Latina, que el principio de intervencionismo, injerencia, es primario ante todo, ¿no? Sí, por supuesto, Patricia. El asunto aquí, más allá de los términos, que los términos son muy claros y particulares para este tipo de política, es la actitud de los Estados Unidos no es igual, equiparable con otros gobiernos que no sean incómodos para su política exterior. Porque las mismas situaciones, de verdad, situaciones de graves violaciones de derechos humanos se han vivido en diferentes países del mundo y los Estados Unidos han hecho la vista gorda porque estos representan los intereses particulares equivalentes a su política exterior. Igualmente, es poco aceptable aceptarle una medida como esta a los Estados Unidos, mientras que son grandes violadores de derechos humanos. El caso de Venezuela es muy particular, tan particular que hasta la oposición se ha manifestado en torno a la negativa a esta decisión de los Estados Unidos. Esta orden ejecutiva le da poderes habilitantes, por decirlo de alguna forma, al presidente Obama para sancionar a discrecionalidad sin autorización del Congreso a funcionarios del Estado venezolano y quién sabe si a activos que tenga el gobierno o el Estado venezolano dentro de los Estados Unidos. Vamos a Michael. Michael, ¿es realmente una mala interpretación, escuchando a Javier, es lenguaje técnico, legal, que se viene usando aquí en Estados Unidos por décadas, por un lado, y por otro lado, tal vez se expresa la frustración de Barack Obama, de la Casa Blanca, del Poder Ejecutivo, con Venezuela? Bueno, sin duda hay una gran frustración por el Congreso, por la administración Obama, porque no pasa nada en Venezuela, no hay avances, no hay progreso, y tampoco no hay ninguna diplomacia eficaz regional. O sea, los otros países tampoco no hacen nada. Hay falta de paciencia, hay mucha frustración. Eso explica esto. Y lo que dice Javier, yo creo que es cierto desde el punto de vista jurídico. El problema es que vivimos en un mundo real y político donde palabras tienen significados y están utilizados y aprovechados por fines políticos. Estamos en ese juego. Y el costo de haber usado ese lenguaje puede ser para justificarlo jurídicamente, pero el costo político ha sido enorme. Los beneficios de congelar esas cuentas de 7 individuos venezolanos, o sea, yo creo que los costos son mucho más mayores que los beneficios. Si esto fue necesario usar ese lenguaje por razones técnicas y jurídicos, mejor no hacer nada, porque yo creo que Estados Unidos está en una posición mucho peor que antes con esto, porque la reacción ha sido, ahora los países latinoamericanos son menos dispuestos a jugarse con Estados Unidos con respecto a Venezuela. Maduro es más fuerte, la oposición está a la defensiva. O sea, mire, esto yo creo que ha tenido un efecto totalmente contraproducente y negativo. Entonces yo creo que fue una mal jugada. Una mala jugada, Javier. Vemos, como estaba diciendo Michael, la oposición haciendo una declaración, ¿no?, en la cual no se consideraba una amenaza para la región ni para su propio país, por un lado. Por otro lado, vemos a la Iglesia Católica en Venezuela haciendo un pronunciamiento también que no consideraba apropiado este lenguaje y esta orden ejecutiva por Washington. Ahora, por otro lado, vemos a Diosdado Cabello hablando de que Venezuela será un Vietnam si la ataca, ya están con estos aires y tambores de guerra, cuando en realidad aquí en Estados Unidos no se está hablando de eso. Sí, sin duda que esto puede ser utilizado y es utilizado por gobiernos autoritarios como el venezolano
para aumentar la represión, ¿no? Claro, todos los gobiernos autoritarios en todas partes del mundo viven en un clima permanente de guerra. De esa manera es la que ellos justifican las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, etcétera. Videla, si no fuera que estaba en guerra con la guerrilla castromarxista, terrorista, etcétera, no hubiera tirado a 12.000 personas al mar, luego de torturarlas y matarlas sin ningún proceso judicial, ¿no? Entonces así operan las dictaduras, y lo peor es que lastimosamente en esos países, como ya eliminaron los medios de prensa independientes, solo el gobierno vende esa versión maniqueísta, fatalista y agresiva de las cosas, y no hay manera de que se produzca este debate como el que estamos teniendo aquí, donde se puede explicar el significado de las palabras en el verdadero tono que tienen, ¿no? Alberto, ¿cuál es tu opinión y por qué se siente el gobierno amenazado en estos momentos cuando se sabe que es solamente unas sanciones para un grupo de funcionarios del gobierno? Más allá de que sea para un grupo, eso solo puede venir una escalada de sanciones. Sin embargo, a pesar de que sean de tipo económico, el gobierno venezolano, por supuesto, va a utilizar esta manera política, más aún en un año electoral. A pesar de la crisis que Venezuela vive, una declaración como esta, que es totalmente desproporcionada y muy fuera de contexto, ayudó al gobierno a unificar dentro de su partido. Seguramente esta será la proclama o la propuesta que mantendrá unido al partido de gobierno para fortalecerse en las próximas elecciones parlamentarias e incluso en el proceso de primarias que tienen ahora. Y lo que debilita un poco la posición también al tener que ellos ponerse del lado del gobierno, siempre y cuando hay muchos partidarios reaccionarios de la oposición que se ven frustrados que sus líderes apoyen al gobierno en una decisión que los Estados Unidos, que de repente ellos vislumbran que era lo que estaban pidiendo desde hace muchos años, y al llegar el momento se echan para atrás. Brevemente, Michael, ¿crees que va a afectar a Estados Unidos en la Cumbre de las Américas cuando todo iba tan bien con Cuba? Va a tener un mal sabor, un poco el mal sabor. Yo creo que Cuba es mucho más importante, obviamente, que Venezuela. Yo creo que el cambio de política va a ser celebrado, pero hubiera sido mucho más feliz sin este tema de Venezuela. Yo creo que Estados Unidos tiene la culpa por haber cambiado el tema de las crisis en Venezuela, escasez, inflación, todo eso criminal, a lo que está haciendo Washington. Bueno, y con esas palabras vamos a dar por terminado este segmento. Regresamos en unos momentos. Seguimos con nuestro segundo segmento en breve.